Graba. Listo. Ya, un poco el objetivo de hoy día es desarrollar ya en la parte del ejercicio con los diagramas de colaboración y un poco jugar con el texto. No alcancé a preparar muchas colaboraciones, pero vamos a probar un par de colaboraciones más que las vamos a escribir en el momento. Y con esas tres colaboraciones vamos a armar el diagrama de clase que corresponde. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que tenemos que buscar en el fondo, déjenme checar esto que ahí sí, ahí tengo más espacio, es poder encontrar anotación exacta. Los diagramas de colaboración, como los estamos viendo, lamentablemente se cambiaron en la última anotación por los diagramas de comunicación, que es muy parecido la anotación, pero en el Visual Paradigm no están. Entonces, de cierta forma lo podemos hacer o con diagramas de estado, que es muy parecido, o con diagramas de actividades, ¿ya? Vamos a intentar hacerlo con diagramas de actividades para que, o diagramas de estado, lo mismo en realidad, para que los vayamos incorporando, y en este caso vamos a hacerlo con diagramas de actividades para que, para utilizar el Object Node, que es la cajita muy parecida al diagrama digamos, de colaboración que vimos en clase, ¿ya? Todos los ejemplos había hecho en el StarOML, así que eso ya, ya se me quedó en el pasado. Así que vamos a utilizar este solicitar credencial y, como les comenté la otra vez, vamos a poner un actor primero. Ah, ya, este tiene línea de vida, así que vamos a tener que mezclar un poco de notaciones. El use case. Ah, ya, espera, vamos a agregarlo acá. Se pueden agregar más paletas, todas las paletas que ustedes quieran. Entonces, acá dentro de casos de uso, vamos a agregar la paleta acá de casos de uso para sacar el actor, ¿ya? Un poco para que tengamos la relación que hay en este caso con el medio externo. Acuérdense que el diagrama en realidad no viene de ninguna parte, entre comillas, pero sí viene directamente del exterior, es donde el usuario realiza la acción. En realidad viene de la interfaz, pero vamos a suponer que el usuario es el que realiza la acción. Entonces, este es el actor que va a solicitar una credencial y si se acuerdan, este era para registrar y crear una credencial temporal para una visita, ¿ya? Es decir, viene un funcionario, quiere invitar a alguien y necesita crear esta credencial y lo hace a través de esta operación, ¿ok? Entonces, vamos a poner al funcionario atrás y como les decía, eso no va a implicar nada para el diagrama, solamente es para mantener la consistencia de poner las líneas completas. Y lo primero que nosotros hacemos es aplicar, ¿se acuerdan cuál es el primer patrón que nosotros aplicábamos? Una vez que ya definimos cuál es la operación que queremos construir. De hecho, le voy a poner un titulito acá para que sepamos lo que estamos construyendo. Es el contrato uno, solicitar credencial, ya para dejarlo claro. Esa es la operación que nosotros vamos a construir de su diagrama de colaboración. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el primer patrón de diseño que nosotros aplicamos? ¿Recuerdan? Preguntémoslo de otra manera. Preguntémoslo de la siguiente forma. ¿Cuál es el patrón que corresponde al que nos da la respuesta de quién debe recibir la operación? El controlador, ¿ya? Siempre el patrón de controlador es el primero. Entonces, acá la pregunta es, ok, tenemos que buscar un controlador. Entonces, una de las cosas que podemos hacer era lo que les comentaba hace la clase pasada, es ir al modelo de objetos, ¿ya? Vamos a abrir el modelo de objetos y vamos a mirar si existe alguno de los objetos que realiza o se parece a alguna de las condiciones de ser controlador, ¿ya? Esta era primero la página con, bueno, en realidad el diagrama objeto me quedó incompleto acá, pero habían algunos elementos principales, por ejemplo, detalle de usuario, detalle credencial, autorización, catálogo de autorizaciones, usuario, administrador, visita, funcionario, catálogo de usuario. Si nosotros vemos la definición que nosotros estamos mirando ahora, está muy de la mano a la funcionalidad como tal. Por lo tanto, no encontramos algo que represente un dispositivo, el sistema completo,
o un módulo en particular, ¿ya? Pero en algún momento, si nosotros seguimos mirando esto, nos damos cuenta que hay diferentes clases que se asocian a diferentes elementos. Entonces, hay clases que están asociadas a ciertas funcionalidades que van asociadas a algún usuario, hay otras clases que van a otras funcionalidades, a otras clases que van a otras funcionalidades, y finalmente una especie de pool de clases que comparten, digamos, a esas funcionalidades, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer es definir un controlador modular, ¿ya? Es decir, para mejorar o para, digamos, mantener la cohesión en este caso del sistema, es separar los controladores de acuerdo al módulo que se está utilizando. Un módulo funcionarios, un módulo de usuarios, un módulo de autenticación, como queramos llamar los otros módulos. Pero en particular, este es el módulo con todas las acciones que puede hacer un funcionario. ¿Ya? Va a haber un módulo de administración. Y si yo les digo módulo de administración, al tiro les calza, porque cuando siempre uno hace un sistema, uno tiene que ser un módulo de administración. ¿Ya? Entonces, ahí como que calza tener un controlador para cada módulo. Entonces, vamos a hacer que exista un controlador que se va a llamar funcionario controlador. ¿Ya? Vamos a hacer que esto se estire para allá, para que sea completito, que básicamente va a representar en este caso las acciones que los funcionarios pueden hacer, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos otro controlador para otra operación que la realiza un funcionario, ya tenemos el controlador definido. Pero si tenemos una acción, por ejemplo, que la hace el administrador, vamos a tener que crear un controlador nuevo. ¿Sí? Bien, entonces vamos a tirar una línea ya, sin flechita, porque no debería tener flechita esto. Vamos a quitar en la flecha al tiro. ¿Dónde se quita la flecha? Siempre se me pierden las opciones esta cosa. Estilo, no. Texto, tampoco. Ya, quiero sacarle la flecha. Eh, Uy, si tenía la... Tengo que tener las propiedades en alguna parte. Si yo le pongo, a sacar. Ahí está. Starfield, editable, blended, movable. Ya. Starfield en Shield, no. También. Anchor, ya, ahí está. Direct, no, no, ese no es. Anchor Direction, no. ¿Dónde estás? None, auto. Poco. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba esta cosa que no debería tener línea? Ya, fin. Entonces la vamos a tirar, vamos a hacer con una línea, definitivamente. Que yo me acuerdo, acá está. Acá arriba está. Donde dice line, acá está la flechita, se la saca. Ahí está. ¿Ya? Ahí está la conexión. De repente pasa que van a tener que un poco darle más funcionalidad, en este caso al editor. Entonces, tenemos el controlador. Primera acción, digamos, o parte del diagrama, ya tenemos el controlador y vamos a poner la operación sobre el controlador. ¿Ya? Y ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces la ponemos sobre el control, sobre la comunicación que hay ahí. Ser uno, voy a achicarla, solicitar, credencial, y se supone que debería poner los datos, que es nombre, asunto y todo el asunto. ¿Ya? Vamos a achicarlo un poquito que está muy grande. La ponemos ahí y le ponemos una flechita. Eh, Y también, como era con la puntita completa, entonces decimos, pongámosle la puntita pintadita. ¿Está la puntita pintadita? No, esa no es. Esa se ve fea. Yo creo que es esta, pero parece un triángulo más que nada, pero ya se ve mejor. Ahí se ve mejor. ¿Ok? Y eso es lo que podemos hacer con el patrón de controlador. Todavía no hemos empezado a analizar el contrato. No le decimos, tenemos una operación y tenemos que ponerle en un diagrama. Entonces, lo primero que preguntamos, patrón de controlador. ¿Ya? Entonces, acá vamos a poner, aplicamos el patrón de controlador definiendo uno por tipo de usuario. Y ahí vamos a agrandar para que quede amarradito la nota ahí.
De hecho, la nota la voy a cambiar de color para que vean que en realidad esa es parte diferenciada del ¿cómo se llama? Del diagrama. ¿Ya? Ahí estamos. Ahí está. Ahí está la notita para definir que aplicamos patrón de controlador. De hecho, la podríamos poner en diagonal para que no se vea entre cuadradas y la ponemos en, sin estar quebrada, sino que así. ¿Ya? Ahí estamos ya con la definición de nuestro controlador. Entonces, la segunda acción, y esto es importante porque una de las primeras cosas que tenemos que cumplir en nuestro diagrama es cumplir con las precondiciones, ¿ya? Y las precondiciones dicen que existe un catálogo de autorizaciones y existe un catálogo de usuarios, ¿ya? Y lo que nosotros dijimos, que para poder hacer eso, lo que vamos a hacer es tan sencillo como tener una relación de conocimiento. Ni siquiera vamos a ver si es que existe una operación entre ellos, pero deberíamos tener dos operaciones, o sea, dos relaciones, ¿ya? Una que va a unir, en este caso, ya, me acuerdo que lo hicimos con la flechita. Para allá, no quiero eso, no la línea no. Ah, me quedó chiquitito. Ahí sí. No, no me funcionó la línea. Disculpen que está acá. Ahí, para allá. Entonces, la vamos a unir por una línea. Acuérdense que la línea es sin flecha ni nada por el estilo. Quiero solamente la línea, no me pongas eso. Ahí, y lo que vamos a decir es que no tiene cabeza. Ya. Así que no es una flecha, es una línea, solamente que me indica que ellos dos se conocen de alguna manera, tienen alguna relación. Y lo mismo vamos a hacer con la del controlador, o sea, el otro. Después le voy a poner los nombres. Ah, no me deja ponerla. Ya. Object Flow, ya. Y vamos a poner acá que no tiene cabeza. ¿Dónde estás? No me deja. Ah, ahora no me deja. Porque me la definió como Object Flow. Venga, espérate. Me la definió como Object Flow. Entonces la vamos a sacar de ahí. Entonces vamos a hacer la línea, como hicimos delante, vamos a hacer la línea sin conectar. Conectamos ahí, conectamos ahí. No la decimos que no. Hoy si de repente es medio mañoso, y ahí sí se la puedo sacar. Ya. Entonces, con eso entonces tenemos el conocimiento hacia. Lo primero es al catálogo, no F catálogo, sino que al catálogo de autorizaciones y por otro lado al catálogo de usuarios. ¿Ya? ¿Ok? ¿Cómo sabemos de qué se compone el catálogo de autorizaciones y el catálogo de usuarios? Vamos a agregar algo más que es parte del diagrama sin todavía incorporar las delegaciones. Y en este caso es cuáles son sus contenidos. ¿Ya? Entonces, en el caso del catálogo de usuarios, si nosotros vamos a mi modelo de dominio, que tengo acá, el catálogo de usuarios contiene detalles de usuario, ¿ya? Entonces vamos a poner un detalle, ya tengo detalle de usuario, pero no uno, sino que un multiobjeto. Y lamentablemente aquí no tenemos todos los elementos que yo les comentaba, pero tenemos un multiobjeto, ¿ya? Y por el otro lado, en el catálogo de autorizaciones tenemos detalles de autorizaciones. Si nosotros vemos nuestro modelo dominio, vamos a buscar el catálogo de autorizaciones. Autorización tiene autorizaciones, no tiene detalles, tiene autorización. Por lo tanto, vamos a agregar, en este caso, ahí no, autorización, sin acento porque es una clase y es un multiobjeto. En estricto rigor no se ve el de atrás, así que si no le escriben al de atrás el nombre de la clase da lo mismo, ¿ya? Pero lo dejé para llegar y copiar. Ya hacemos lo mismo. Copiamos la relación que hay entre el catálogo de autorizaciones y la autorización. ¿Eh? Hoja tal cual.
Y después entre el catálogo de usuarios y el detalle de usuarios, que lo vamos a correr un poquito más abajo. Ahí. ¿Ya? Y ahí tenemos todo lo que conocemos a priori. ¿Ya? ¿Por qué agregué los detalles de usuario y autorizaciones? Porque yo ya sé que es lo contenido por los catálogos, solamente por eso, ¿ya? A pesar de que el contrato no lo diga, ¿ok? O sea, no lo diga como precondición. No es que en la precondición dice que existe un catálogo de autorizaciones que tiene autorización, ¿ya? O un grupo de tipo autorización, ¿ya? No lo dice, pero queda implícito por ser un catálogo. Lo mismo pasa con los registros. Si yo tengo un registro de algo, sé lo que tiene detrás. ¿Ok? Y ahora empezamos con las delegaciones. ¿Ya? Como les comenté en la clase pasada, esto es un caso súper especial. ¿Por qué es un caso súper especial? Porque tiene un conjunto de postcondiciones y vamos a generar varios cambios en este diagrama. ¿Ya? Y nos vamos a encontrar con un diagrama más completo que esto, porque las postcondiciones nos van a hacer generar relaciones nuevas. ¿Ya? Entonces, empecemos por cada uno de los postcondiciones, primero ordenando las postcondiciones. Entonces, me la voy a traer para acá, o no, podemos ponerle un numerito acá, ya al final. Entonces, ¿qué cosas o cuál podría ser la primera postcondición que deberíamos hacer? Veamos. Se haya creado un detalle de usuario, puede ser, que se crea vacío. Después, se haya fijado el atributo nombre del detalle de usuario, porque debo el detalle de usuario con el parámetro nombre. Se haya fijado el atributo tipo de edad y se haya fijado el nombre de usuario. Fíjense que esas tres postcondiciones dependen de la primera. Por lo tanto, no pueden ir primero a ninguna de esas tres. Tienen que ir después de la creación del detalle de usuario. Después, se haya encontrado una autorización out o sea, en el catálogo de autorizaciones cuyos atributos de zona, horario y tipo sean iguales a los parámetros zona, horario y valor puse, bueno, asunto, hora y zona en realidad, horario, duración y zona, bueno, me equivoqué con los valores, para el tipo visita respectivamente, ¿ya? Entonces, el tipo no viene por parámetro porque esto solicita credenciales solo para visitas, ¿ya? Por lo tanto, es algo que es parte, digamos, o fijo, digamos, del elemento, pero nosotros ya sabemos que todas esas cosas podríamos generalizarle, pasarle por parámetro el tipo digamos, de acceso, ¿ya? Pero este tampoco depende de ninguno de los anteriores, así que también podría ser primero, ¿ok? Así ya tenemos detalle de usuario y la autorización. Después, se haya creado detalle de credencial DC con el atributo igual al valor visita y el código equivalente al algoritmo del código QR. Parece que tampoco tiene relación con ninguno. Ya tenemos tres candidatos para hacerlo primero. Y los últimos tres dependen de los anteriores. De hecho, el de acá depende de la autorización y del detalle de usuario. El de acá depende de la credencial detalle de usuario. Y el de acá depende del detalle de usuario del catálogo, que ese depende del detalle de usuario. ¿Ya? Porque el catálogo ya lo tenemos. ¿Cierto? Entonces, pareciera que en el orden en que están es suficiente, ¿ya? Ahora, no es antojadizo. Cuando lo fueron definiendo, probablemente fue lo más lógico en el orden en que ustedes lo fueron poniendo. Por eso es importante el lenguaje, ¿ya? Porque si el lenguaje no está bien organizado, probablemente les va a costar este proceso de decir cuál ponemos antes de qué, ¿ya? Entonces, va a ser en el mismo orden. Entonces ponemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en realidad, si nosotros queremos después eso numerarlo al otro lado, va a ser del 2 al 10, porque el uno ya lo tenemos ocupado, que es la operación, ¿cierto? Por lo tanto, cada una de estas acciones debería caer al menos en un mensaje entre alguno de estos elementos o algún elemento adicional. ¿Ya? Entonces, primero, partamos con la primera. Se haya creado un detalle de usuario de tipo DU. Pregunta de examen, como dicen por ahí. ¿Qué patrón vamos a aplicar? Patrón.
se haya creado un detalle de usuario. Creador. Estamos creando objetos. Es un patrón de creador. ¿Ya? Entonces, vamos a preguntarnos, ¿quién debiese ser el creador de ese objeto? Ya, damos un. Se me lo pongo. Ya, entonces, ¿quién debería ser el creador de un detalle de usuario? Entonces, las preguntas claves son, primero, ¿quién o qué objeto de los que están aquí en el diagrama, que son funcionario controlador, perdón, catálogo de usuario, detalle de usuario, autorización y catálogo de autorizaciones, tiene relación con un detalle de usuario? ¿Ya? ¿Quién es el que se relaciona más con el detalle de usuario? Catálogo, de hecho, tiene una relación directa, ¿ya? Es como bastante, digamos, visual. ¿Quién contiene detalle de usuario? El catálogo, van dos. ¿Quién registra? Si en realidad el catálogo de usuarios creara detalle de usuario, también los registraría. Tres, ¿ya? ¿Quién utiliza más estrechamente los detalles de usuario? Ahí es como más difícil, porque el catálogo de usuarios solamente los contiene, ¿ya? Pero podría ser incluso el funcionario controlador. Pero acá no tenemos ninguna otra clase específica que utilice el detalle de usuario como más estrechamente. Por ejemplo, no sé, pues que dependa por alguna razón de otra cosa, como pasa acá, que en el detalle de credencial depende el detalle de usuario, ese tipo de relación. No hay una relación directa para sí. Entonces ya tenemos tres de cuatro. Pero la última es la clave. ¿Quién tiene los datos de inicialización de el detalle de un usuario? Fíjense los pasos 2, 3 y 4. Dice, se haya fijado un atributo nombre, se haya fijado un atributo tipo, se haya fijado un atributo nombre de usuario. ¿Ya? Esos tres atributos aparentemente son datos de inicialización de un usuario. ¿Ya? Y si lo vemos a nivel de operación, lo tenemos a nivel del funcionario controlador. O sea, el controlador tiene los datos de inicialización. Entonces, el catálogo de usuarios tiene toda la pinta de ser creador, pero le faltan los datos de inicialización. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Utilizando cadena de responsabilidad, que significa tomo o hago una operación específica para delegar en este caso, vamos a poner crear usuario, ya por ponerlo de alguna forma. Yo delego en este caso, el que yo pienso que es el creador, delego la acción con los parámetros de inicialización, que serían, en este caso, vamos, aquí sí voy a ser explícito en los parámetros. Sería el nombre, el tipo, que es visita, vamos a ponerlo así directamente, y el nombre de usuario, que no lo tengo ahí, pero supongamos que bien. ¿Ya? Entonces, yo delego los datos de inicialización directamente en este caso, el catálogo. Por lo tanto, el catálogo se convierte en un creador. ¿Ya? ¿Cómo nosotros dibujamos eso? Acá tenemos una relación con un multiobjeto. Acá estamos creando un objeto en particular. ¿Cómo diferenciamos en el diagrama del grupo de detalles de usuario versus el detalle de usuario que nosotros queremos utilizar? Y aquí vamos a usar un truco que en realidad es para poder trabajar bien con esto y es agregar, en este caso, el detalle de usuario como una clase, o sea, como un objeto. Pero el detalle de usuario particular, que es el de U que acabo de crear, le pongo el valor de U a un lado, porque ese es el que estoy usando, exactamente ese, y le hago el mensaje de creación para allá. En este caso va a ser 3
Y ahí, bueno, le paso los datos de inicialización que venían, por supuesto. ¿Ya? Los datos de inicialización. ¿Ya? Y pongo la flechita para allá, doy vuelta. ¿No? No la quiere tomar. Estoy dejando la escoba. Tiene que agrandar un poquito la flecha para poder moverla. Ahí, ya. Y, no, pero no creo que. Ya, ahí está. Ya hago la inicialización del usuario. ¿Ya? Al final nos vamos a dar cuenta que esta relación de acá abajo no la vamos a usar para nada acá, ya en este diagrama. Pero esta es la que importa. ¿Ok? A pesar de que sabemos que los catálogos de usuario están, o sea, contienen detalles de usuario, al final del diagrama nosotros vamos a poder decir, ¿saben qué, chiquillos? Esta cuestión no la vamos a usar, por lo tanto, la vamos a eliminar. ¿Ya? No hay un gris. ¿Sí? Y de relleno, ¿ya? Eso después lo vamos a eliminar con toda propiedad. ¿Ya? Pero sí nos va a importar la que está hacia acá, detalle de usuario. ¿Ya? Ya, me ha quedado más desordenado, pero bueno. Con esto hacemos de la 1 a la 4. ¿Ok? De la 1 a la 4 tenemos todo hecho. ¿Por qué? Porque al final lo que hicimos fue convertir esos cambios de atributo en simplemente ¿cómo se llama? Datos de inicialización en la creación en este caso, del objeto. ¿Ya? ¿Estamos? Y automáticamente queda asociado al catálogo de usuario, así que maravilloso. Estamos con la creación directamente donde debería quedar. Si somos un poquito más específicos y decimos, ¿sabes qué? En realidad el catálogo no debería ser creador porque ya es catálogo. Por lo tanto, si queremos aumentar la cohesión del catálogo, que haga solamente trabajo de catálogo, tendríamos que tener un creador externo, como una factoría abstracta, o sea, una fábrica abstracta, o un instanciador, cualquier patrón, por ejemplo, de los GOF, que nos permitan crear objetos distintos. ¿Ya? Pero en este caso lo vamos a dejar así, ya es suficiente, digamos, la independencia que tiene con el funcionario, controlador. ¿Ya? Entonces ya hicimos estas cuatro. Vamos a la 5. Se haya encontrado una autorización out en CDA, que es el catálogo de autorizaciones, cuyos atributos de zona, horario, tipo estén dentro de los parámetros, etcétera, de acá. Y aquí nosotros vamos a preguntar, ¿quién es el que conoce los datos de una autorización? ¿Qué patrón es ese? Si hablamos de conocer los datos de una autorización, ¿se acuerdan o no? El patrón experto. Exacto. Entonces, nosotros vamos a decir, ok, ¿quién es el que conoce los datos como son, horario, tipo, digamos, de autorización, etcétera? Es el objeto de autorización, porque es parte de su propia confección, de su propia de atributos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ver cómo llegar a consultarle a cada uno de los objetos de autorización de ese multiobjeto esos datos. Y estamos acá, parados acá arriba, siempre de acá arriba, porque es la única relación. Y volvemos a aplicar el patrón de cadena de responsabilidades. Nosotros decimos, lo tenemos que delegar. ¿En quién? En la única relación que tengo de conocimiento hacia el funcionario, que es la autorización, que es la relación hacia el catálogo de autorización. Entonces, de nuevo, hacemos una cuarta operación, porque ya vamos en la número 4 recién. No la operación, no las postcondiciones, sino que la operación como tal. A ver si la puedo agarrar ahora. Ahí sí. La voy a poner encimita porque no me da el ancho, pero también es válido. Y en este caso vamos a utilizar nuevamente abstraer, digamos, lo que le vamos a pedir al catálogo. Nosotros no le vamos a pedir ¿cómo se llama? La autorización como tal, sino que en el fondo la operación de un catálogo que siempre es buscar. Entonces podríamos decir autorización que se llama out, dos puntos igual, y ahí le ponemos los parámetros de búsqueda, ¿ya? En este caso deberían ser zona, horario y tipo. No me alcanzo a escribir porque si no va a ser muy largo, ¿ya? Ojalá que lo puedan rellenar ustedes para que y hagan que el diagrama se vea completo.
Ah, bueno, en realidad en la pizarra se ve harto. O sea, ahí se ve bastante mal. Déjenme alargarlo más para que lo veamos mejor. Entonces, sería zona, a lo mejor queda hasta con la flecha abierta. Horario, sí, ya, ahí sí. Sí, va a quedar mejor. Aquí seamos totalmente ahí. Ya, ahí sí. Ahí sí se ve. ¿Ok? Entonces, delegamos la búsqueda. Decimos al catálogo, una de tus acciones básicas como catálogo es buscar dentro de tus contenidos. Y quiero que busques un objeto que tenga estos valores como parte de este atributo. Entonces, acá yo estoy obligado, y ahí sí no puedo hacerle otra cosa, es separar cada atributo por cada una llamada. Entonces voy a tener que hacer tres llamadas distintas. ¿Qué es? 5 es, y aquí nos vamos al patrón de los get. Get zona, por ejemplo. Vamos a achicar esta cosita porque está muy grande. El get zona. Vamos a tener un sexto que es el get horario. Y vamos a tener un séptimo que es el get tip. ¿Ya? Pero en este caso, cada uno se ejecuta por tantos objetos tengan en el catálogo. ¿Ya? Obviamente el algoritmo que uno puede poner para optimizar esto depende mucho de cómo la vamos a implementar, pero esto no es lo que nosotros queremos demostrar a este nivel. ¿Ya? Esta es la segunda flechita, ahí está la tercera flecha. ¿Sí? Ah, el último cierre. ¿Ok? Ahí sí. ¿Sí? Con eso hacemos solamente el punto 5. Se dieron cuenta que el 1 al 4 lo hicimos al otro lado con dos, con una sola, una cadena de responsabilidades de dos mensajes. Y en este caso, para hacer el 5 necesitamos cuatro mensajes con una cadena de responsabilidad. Va a depender del tipo de mensaje, la cantidad de flechitas que vamos a poner. ¿Ok? Bien. Ahora, fíjense que después de eso, dice que se haya creado un detalle de credencial. Y aquí es donde nos vamos a tener que sentar a pensar. ¿Quién de todos estos objetos que están acá va a ser el creador de un detalle de credencial? Veamos, partamos. ¿Quién tiene los datos de inicialización de una credencial? Una credencial contiene los datos del usuario. ¿Quién más tiene una credencial? ¿Ah? Y creo, ya, ahí está. Un valor, digamos, de visita, que también está dando vuelta por ahí, y un código QR. Sí, tienes razón, es que me quedé dándole vuelta a otra cosa. Sí, efectivamente. ¿Ya? Entonces tiene distinta información. ¿Quién tiene otra inicialización? En este caso, el de usuario está acá. El valor de visita lo delegamos al catálogo de usuarios. Fíjense que la visita está ahí. Y el código QR no lo hemos generado en ninguna parte. Nos falta el código QR. ¿Ya? Tal vez ni siquiera tengamos como dato de inicialización. Quizás sea parte de la credencial que genere su propio QR. Porque obviamente va a tomar los datos, genera un QR, va a tener un QR dentro. ¿Ya? Entonces, ahora pensemos de que el QR no es un dato de inicialización, es un dato propio de la credencial. No es que alguien le va a decir, este es tu QR, no, sino que es junto a todos los datos que lleva la credencial y le digo a la credencial, créate un QR con tu información. Y se crea. ¿Ya? Entonces sería detalle de usuario, que está acá, y el tipo de credencial, que está acá. Está repartido. ¿Sí? Porque acá bajé el tipo de credencial, visita. Hasta ahí llego. ¿Sí? Bueno, en realidad después en el new probablemente lo pasamos para allá. Sí, probablemente lo pasamos para allá. Tienen razón. ¿Ya? Ok. Tenemos eso. Segundo, ¿quién utiliza la credencial? ¿Qué objeto de acá utiliza la credencial? El catálogo
el funcionario, controlador, el catálogo de autorizaciones, la autorización. Ah, el detalle de usuario utiliza la credencial, no la utiliza, es parte del usuario, o sea, se asocia al usuario, pero no lo utiliza. No es el usuario, el detalle de usuario no es que lo utiliza, de hecho, el detalle de credencial se utiliza al momento de tratar de ingresar digamos, al recinto. Por lo tanto, en este momento, esa regla no nos sirve. Pero ahora sí, ¿quién contiene un detalle de credencial? Según lo que está acá, un detalle de usuario. ¿Ya? Quien registra, que también es muy parecido, acuérdense que registrar y contener no es lo mismo, porque en este caso se contiene porque yo lo asocio, pero cuando se registra es cuando yo guardo, por ejemplo, dentro de un catálogo, dentro de un conjunto de datos. ¿Ya? Quien registra un detalle de credencial también puede ser detalle de usuario, porque podría tener más de una credencial. ¿Ya? Porque el usuario puede venir tantas veces como quiera y yo le voy creando cada vez una credencial de visita. ¿Ok? Y quién utiliza más, bueno, quién utiliza más estrechamente ya lo dijimos, y creo que ahí está. ¿Ya? Entonces, estábamos bien como, bien extraño, digamos, la relación porque tiene pocas posibilidades. Tenemos registra, asocia y data inicialización, que es detalle de uso. Por lo tanto, la única opción es que sea el detalle del usuario quien cree la credencial. ¿Sí? Ok. Vamos a poner la credencial. No, dice, muy bien la flecha. ¿Sí? Sí, sí. No es fácil de repente encontrar todo, pero uno se va acostumbrando ya a decir, ya, aquí esto es lo más lógico y todo. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerle la Y credencial. Vamos a seguir con la lógica. ¿Por qué? Porque fíjense que al otro lado tenemos out de autorización, que sale de acá arriba. Tenemos DU, que sale de acá. Y tenemos DC, que sale de acá. ¿Ya? Así que más que nada por eso. Y lo mismo. Hacemos el new. En este caso va a ser el 8. ¿Ok? Pero tenemos un problema que resolver, que es el QR. ¿De acuerdo? Este es un caso súper especial. No es tan fácil como decir, oye, esto pasa siempre. No, este es un caso súper especial porque dice que se crea y se crea con un dato que no tenemos en ninguna parte. ¿Ya? No viene por parámetro, no está en ningún objeto, sino que tenemos que pensar cómo hacemos que el detalle de credencial vaya a crear su código QR. De ahí viene una cosa bien simple, que es, a ver si lo logro hacer con eso. A ver si lo logro hacer con eso. No, ya. ¿Qué es? Ah, no me va a dejar hacer. No me deja hacerlo. Tengo que tirar la rayita nomás. A ver, tirar la rayita. Espérate, espérate. Espérate, voy a tener que tirar la rayita. No, pero yo la quiero en negrito. A veces hacerlo con a puro copy paste. Yes. Para allá, no tan arriba. Ahí sí. Ah, lo podía haber cortado. Sí. Ah, vamos a hacerlo de una pura línea mejor. Ah, podía haber cortado eso ahí. Más fácil. Mira, no se me había ocurrido hacer eso. Bueno, cada día se aprende algo nuevo con los editores. Una autodelegación, ¿ya? De hecho, la vamos a correr un poquito más acá porque en realidad es muy larga y hacerla por allá. Ya. Una autodelegación
porque, bueno, y aquí la flecha en realidad da lo mismo para el lado que vaya, porque como no tienen dirección las relaciones que tiene, entonces no hay ningún problema que yo ponga la flecha para un lado o para el otro. Ya, perfeccionismo, ya. Y aquí la autodelegación, lo que vamos a hacer es crear sin nada. ¿Ya? Entonces, de manera tal de que nuestra detalle y credencial se va a encargar de crear su propio query. ¿Ya? ¿Por qué lo hacemos con autodelegación y no lo hacemos por ejemplo, con otra operación en esta relación? ¿Ya? Para decirle al detalle de usuario que cree el QR, porque el QR es parte integral de la misma credencial. Entonces, cuando yo voy a hacer el new va a ser la llamada al crear QR, de manera tal de que se haga automáticamente de manera interna. ¿Ya? Bien. ¿Estamos bien ahí, no? ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahí vamos bien. Con esto, creamos el detalle credencial, le agregamos valor visita porque viene en el new, le agregamos el código QR porque lo creamos con la operación 9 y la postcondición 7 se haya asociado out a DU. ¿Está asociado out con DU? No. Perfecto. Tenemos que asociarla. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta que tomamos una mala decisión de organizarlo de esta manera. Porque out lo tenemos acá como operación 4. El new lo tenemos aquí como operación 3. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos empezado por el otro lado? Obtenemos el out, lo pasamos aquí al usuario y le pasamos toda la relación en una sola acción. Entonces, vamos a renumerar. Por ejemplo, 2 para ahorrarnos, digamos, el de estar llamando tantas veces. 3 no 43. 4 5. ¿Ya? Esos getters siempre los va a necesitar. Y ahora que ya tengo el out, yo al crear usuario le digo, créate el usuario con esa autorización. O sea, el usuario se va a crear con la autorización ya prehecha. En el new voy a pasar la misma información que está aquí. En el new le voy a pasar la misma información. Por lo tanto, además de hacer el QR, voy a estar fijando la autorización, haciendo un set. Acá, por ejemplo. Set out con la autorización que le pasó. ¿Ya? Y esa es otra operación, que también va a ser autodelegación. Ahí, ¿ya? Después, C asociado de C a D U. Están asociados de C a D U. C asociado de U a CDU. C asociado de U a CDU. Y ahí terminé. ¿Ya? Yo les dije que podían haber 10 mensajes y realmente son 10 mensajes, porque este es el 7. Ahí sí, ya ahí quedó el diagrama de colaboración. Es el más complejo. Y si se dan cuenta, al momento que quedó este espacio en blanco, era porque no participaba en el contrato, así que lo podemos eliminar sin ningún problema. ¿Ya? Al final, lo formal del contrato está acá. ¿Ok? Entonces, la numeración es súper importante porque tuvimos que renumerar por la sencilla razón de que si nosotros no hubiésemos renumerado, la creación de usuario iba a quedar donde mismo, pero después para poder guardar la autorización, lo que tenía ese puesto es guardar autorización para allá, guardar autorización para acá. Y entonces hemos tenido más mensajes y hemos tenido mayor acoplamiento. En este caso, el acoplamiento es menor, porque cada una de las relaciones tiene solo un mensaje. ¿Ya? ¿Y dónde se sobrecargan las relaciones? O sea, los mensajes solamente donde hay un multiobjeto o cuando se autodelega. ¿Ya? Porque al final el new le dice el detalle de credencial y le pasa toda la información y él hace toda la pega. El new es el que hace toda la pega. ¿Ya? O sea, si se dan cuenta, igual tenemos una especie de algoritmo, pero colaborativo en el fondo,
porque el algoritmo se construye a partir de la operación completa, la relación de todos los objetos. ¿Vale? Déjenme ver si es que alguien por allá. No, nadie ha dicho nada todavía. ¿Ya? Es que tienen dudas por allá. Estoy mirando el chat igual. A ver si van a ver el chat. ¿Se entiende entonces cómo se hace el diagrama de colaboración? Este era difícil, ¿ya? Este es el de los diagramas de colaboración difícil. Yo espero que no haya ninguna colaboración como esta. De hecho, cuando vi el contrato, dije, no, esta es la primera vez que me sale un contrato con tantas operaciones, con tantas postcondiciones. Si eso es lo más divertido. Fue la primera vez. ¿Ya? Le voy a agregar algunas cosas de los patrones después, pero para que este sea como el ejemplo full, se los voy a subir. ¿Ya? Déjenme escribir al tiro acá de esa. Ya, diagramas de colaboración. Vamos a guardar. Tienen mi cuenta. Workspaces. Sí. Y una vez me pasó que no lo guardé y después me pasó mucho rato y después se me venció, no sé si la sesión o algo, y después lo fue a guardar y no lo guardaba, no lo guardaba. Y no, la idea es que lo guarde. Ya, ¿dudas hasta aquí? ¿Tan clarito entonces con esto? Vamos a hacer un cuadrito acá para dejarlo separado, porque si no, no me dibujó el cuadrito. No, que dije un cuadrito y no saqué el cuadrito. Ahí sí. Vamos a dejar acá para que quede más claro. Y o sea, la operación, en el fondo. Ya está el contrato. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer con cada uno de sus contratos. ¿Ya? Eh, Podríamos ver un contrato que es más simple y que en el fondo nos ayudaría a entender un poco más del tipo de, ¿cómo se llama? Digamos, la cantidad, digamos, de relaciones que tienen que tener o mensajes que tienen que tener un contrato más relacionado a la pega a usted. ¿Ya? Déjenme armar un contrato que está relacionado con este en realidad. No tengo el diagrama de secuencia, pero sí me puedo inventar este contrato que sea. No, va a ser un código general, ¿ya? Pensando en que hay una operación que autoriza o niega en este caso el acceso a una dependencia, ¿ya? Entonces, responsabilidad, validar el acceso a una dependencia y registrar si la acción fue exitosa o no. Ya, después vamos a dar un poco más de cosas. Sistema, caso de uso no me acuerdo cuál es, así que vamos para ahí. Notas, no tengo, ya, dejémoslo en blanco por ahora. Eh, Salidas, por ejemplo, podría ser en caso de rechazo. No, eso, en caso de rechazo, enviar alerta a seguridad. ¿Ya? Por decir algo, para que vean, digamos, un tipo de salida, ya que podrían haber. ¿Ok? Y probablemente tengan, la única postcondición que tengan sea esta. No puedo poner en negrita, pero no importa. ¿Ya? La única precondición que tengan es que tengan un catálogo usual. ¿Ya? Acuérdense que en este caso, la información de la credencial, en particular el código QR, está asociado al usuario que tiene acceso. ¿Ok? Entonces, eh, tenemos que verificar a esa acción. ¿Ya? Después.
las postcondiciones. Estamos acá. Por ejemplo, se haya encontrado un usuario un usuario de U dentro de, o en CDU, CDU que tenga relacionada o asociada un detalle de credencial o de C, que tenga asociado una credencial con un código QR equivalente al que viene por parte. ¿Ya? Y yo digo que solamente que esto no es un usuario. Tiene un detalle de usuario. ¿Usuario? ¿Ya? Después tenemos, una vez que ya lo encontramos, se valida, por tanto, tenemos que tener qué cambios de estado tenemos. Eh, en los cambios de estado debería ser, primero, eso, se haya cambiado el atributo estado de C por utilizado, por ejemplo. ¿Ya? O sea, en el fondo que ya se utilizó la credencial para acceder. ¿Ya? Eh, sí, user o reject, ¿ya? O rechazar. ¿Ya? Para que en el fondo, porque vamos a hacer la validación también. Voy a cambiar el atributo de estado por DC, user o rejected y déjenme ver una cosa que es acá del modelo de dominio, porque déjenme acordarme sobre el catálogo usuario, detalle credencial tiene un acceso. Ah, tenemos que crear un acceso. Claro, tenemos que crear el acceso y una alerta, si es que, o sea, acceso, ¿no? Haya creado un acceso a, con la información de la fecha, hora y el tipo de respuesta al momento dado. ¿Ya? Supongamos que eso es todo. Ah, ya, me falta otra cosa. Se haya asociado a CC a DC. Ahí sí, me faltaba algo importante, ¿ya? Entonces, tenemos un contrato, ya. Este es el tipo de contrato que probablemente ustedes se van a encontrar, donde tienen unas cuatro postcondiciones, mezcladas unas que son de creación, otras que son de cambio de atributo y otras que son de búsqueda, y una asociación, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una nueva hojita acá, en el otro lado, que es el solicitar. Así que vamos a hacer una nueva hojita para que tengamos el siguiente diagrama. Aquí está, eso, ahí está. Y lo mismo, vamos a partir con el usuario. Se me quedó pegado el estilo. Déjenme sacar el estilo, por favor. Esto es con negritas y ahí está, eso, ahí sí. En este caso, para el validar el acceso, ¿cuál debiese ser el actor que está interactuando con el sistema? ¿Ya? Que esto es una buena pregunta, porque cuando uno interactúa no con el sistema directamente, uno se confunde. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el actor que debería estar interactuando con el sistema en este momento? Estoy validando mi acceso, o sea, se acerca a la visita, o el usuario, o quien sea, se acerca con su código, va y valida su acceso. ¿Quién debería ser? ¿Quién es el usuario? En el actor, perdón, no el usuario. Dele nomás, por favor. Bajando el azúcar, así que después, ánimo. ¿Quién es el actor?
¿Quién es el que interactúa con el sistema en ese momento? Piénsenlo. Ah, claro, el que va a entrar por la puerta. Él es el usuario que va a entrar, ¿cierto? En este caso es un usuario. Perfecto. Pero quiero que mentalicen que es el que interactúa con, en este caso, con el dispositivo que va a leer su credencial. ¿Ya? Porque ese es su medio de interacción con el sistema. No tiene una pantalla ni un teclado ni nada, sino que él interactúa a través de el lector. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el primer patrón que tenemos que aplicar? Al tiro. Controlador. Exacto. ¿Quién debería ser el controlador de esta operación? ¿Quién debería ser el object que va a controlar esta operación? Acuérdense que ya definimos que nuestros controladores tenían que ser modulares, de acuerdo al tipo de uso, ¿ya? Funcionario controlador iba a hacer todas las acciones que el funcionario podía hacer con el sistema, ¿ya? Crear credencial, probablemente visitar su historial, no sé, diferentes cosas. El administrador, todas tareas de administración, por tanto se va a llamar administrador controlador. ¿Cómo llamamos a esto? ¿Usuario? Puede ser usuario controlador, pero la pregunta es, otro nombre un poquito más específico sobre las acciones que va a hacer este tipo de controlador. ¿Qué debería hacer este tipo de controlador? ¿Qué vamos a manejar? El ingreso. ¿Ah? El ingreso. ¿Lo qué? El ingreso de alguien. No te escuché. El ingreso. El ingreso, ¿cierto? O sea, estamos manejando accesos o autorizaciones. Entonces, para ser un poquito más así, más técnico, vamos a llamar a este autorizador controlador. ¿Sí? Porque en el fondo vamos a hacer que este va a ser el ente que nos va a permitir entrar o salir de las ubicaciones. Si yo valido, entonces ¿quién me va a dejar pasar? El autorizado. ¿Ya? Ya, entonces. ¿Te tengo una rayita? No, no tengo la rayita por ahí. Vamos a ir armando la rayita del otro diagrama. No, no lo hagan en casa, niños, dicen por ahí. Me robé la rayita. Y el actor lo manejará un poquito más. Por lo tanto, lo que vamos a poner acá, vamos a seguir robándonos cosas, es la operación. Ahí con flechita, me la agarro bastante. Así la hacemos más fácil. Entonces, la operación entera. Ya, o sea, la operación uno que está acá va a ser uno validar acceso, y va a venir con un código de acceso que no sabemos qué es todavía. Ahora, ¿no se les viene alguna pregunta a la cabeza cuando pongo eso, no? También es una situación que es súper común, sobre todo cuando utilizamos dispositivos. Vemos un cambio. Bueno, vamos a ver. Nosotros. Venga, si queréis esperar más acá, vayan a tirar afuera. ¿Ya? Déjame terminar este tiempo. Avanzamos. ¿Ya? Gracias. Ya. Entonces, eh, la pregunta de cajón es, ¿qué es código? Si en el fondo el usuario llega con una credencial. ¿Sí? Todos estos dispositivos, los lectores de tarjeta, los lectores QR, todo lo traducen, el hardware es el que traduce a un código, sea lo que sea. ¿Ya? Por lo tanto, el sistema, ¿qué va a recibir? Un código alfanumérico o numérico, no sabemos, pero es un código, ¿ya? Que probablemente eso se va a representar con el código que tiene la credencial que queremos buscar, ¿ya? Entonces, bueno, primero, precondiciones, solamente que conozca al catálogo de usuarios. Listo, ese es fácil. Entonces ponemos catálogo de usuarios y ponemos la relación que tienen entre ellos dos, que sería ahí, y sería ahí. Oh, que me quedó chueca. No la chunté a la mitad. Ahí. Y acá, ya, esto es manía mía, ¿ya?
Y partimos con las postcondiciones. Pregunta, ¿está suficientemente ordenada las postcondiciones? ¿Creen ustedes que esté ordenado? Tiene pinta de que sí. ¿Ya? De hecho, poner en la creación es al final y la búsqueda al principio, porque en realidad probablemente la información de búsqueda me va a servir para la creación de un acceso, etc. Entonces, partamos primero con la búsqueda. Se haya encontrado un detalle de usuario de U en CDU que tenga asociado un detalle de credencial de C con un código QR equivalente al que viene por parámetro. No decimos ni siquiera cómo se compara. De hecho, en las notas deberíamos definir cuál es el patrón de comparación, ¿ya? Porque probablemente no tenemos que compararlo exactamente como una password, porque en este caso lo que nos dice el QR es la información que nos va a permitir dejar entrar o salir de la dependencia, ¿ya? Y aquí nuevamente nos preguntamos, ¿quién es el que conoce los códigos QR de una credencial? Experto en información, pregunta. ¿Quién es el que lo conoce? ¿Quién conoce los códigos QR? La credencial, el detalle de credencial. Pero no lo tenemos por ninguna parte, ¿ya? Pero ya recordamos que en el diagrama anterior, el detalle de credencial queda asociado al detalle de usuario. El detalle de usuario está asociado al catálogo. Por lo tanto, algo que ya conocemos es que el catálogo de usuarios tiene usuarios, detalles de usuario. Era de usuarios. Tiene detalles de usuario. Déjenme poner acá. Detalle de usuario. Pero, ¿es un detalle de usuario en particular? No, porque de hecho dice buscar un detalle de usuario que contenga. Entonces, probablemente es un multiobjeto. Veré. No tanto. Ahí. Es el multiobjeto. Así que la relación es con el multiobjeto. Ahí. Voy a poner con el de atrás, pero. No, ya. No, lo voy a poner con el de. Ahí. Ya. Ahí sí. Y el detalle de usuario va a contener, en este caso, el detalle de credencial. ¿Ya? Pero queremos buscar uno en particular. Entonces, para poder delegarlo, tenemos que hacer la búsqueda. En este caso, sí tenemos que hacer la búsqueda primero. Entonces, vamos a hacer la número 2, buscar, pero a partir del código QR. Ni siquiera vamos a buscar a partir de, en este caso, un valor del usuario, porque no sabemos quién es el usuario todavía. Tenemos solamente un código, ¿ya? Que ese código tenemos que decodificarlo, cosas por el estilo, pero no es responsabilidad del controlador decodificarlo. Lo vamos a delegar, ¿ya? Se lo pasamos al catálogo de usuarios para que busque. El catálogo de usuarios, ¿qué va a hacer? Va a volver a delegar. Ay, va a delegar en sus detalles de usuario, en donde voy a obtener, aquí viene otra cosa, get credencial a partir de cierto código. No, ni siquiera. Pregunto la credencial y voy comparando. ¿Ya? Entonces, no obtengo un detalle de usuario, sino que obtengo el valor de la credencial. Entonces voy preguntando por cada credencial hasta encontrar aquella que cumpla con este parámetro. ¿Cómo se llama la que cumpla con ese? ¿Cómo se llama la que cumple con ese? Se llama DEU. ¿Sí? Entonces hacemos lo mismo que hicimos delante. Una vez que lo encontramos, definimos la relación específica con él. Entonces es una buena práctica porque así no nos vamos confundiendo de que la relación es con cualquier detalle de usuario, sino que con uno en particular. Entonces, vamos a poner para acá y bueno, para acá. Ahí tenemos el detalle de usuario y ese detalle de usuario tiene la credencial que corresponde. ¿Ya? Detalle de credencial que este no tiene ningún valor, así que detalle de credencial. No le puse nombre, así que. Ah, no, sí le puse DC. Con esto, fíjense que reconstruimos la misma relación que teníamos en el contrato anterior. La misma, ¿ya? Pero todavía no tenemos ninguna
operación hacia abajo. ¿Por qué? Porque solamente encontramos un detalle de usuario que cumple con esas características, que es este. ¿Ya? O sea, en el fondo construimos una relación de conocimiento. ¿Ok? Esto es solamente el punto uno. Ah, perdón, de haber puesto el numerito. Después voy a renumerar el otro para tener, pasárselos también renumerados. Tres y cuatro. Vamos, segundo. Se haya cambiado el atributo de estado de C por usado o rechazado, pero va a depender de la validación. ¿Ya? ¿Quién es el experto de información del estado de una credencial? El detalle de credencial, porque es parte de su atributo. ¿Cómo llegamos para allá? Fíjense que hemos llegado acá. Encontramos la credencial, o sea, buscamos, encontramos la credencial y de hecho incluso me equivoqué. Aquí hay un detalle. La credencial que saqué, o sea, el detalle de usuario que saqué, no va ahí. Perdón. También el profe se equivoca a veces. ¿Ven? Parece perfecto, pero no lo es. Va acá, va asociado allá. Porque el buscar solamente obtiene, no tengo por qué sobrecargar, en este caso, ¿cómo se llama? Al catálogo con una acción. Porque la que yo encontré está asociado al controlador. Pero algo es un controlador. ¿Ya? No la chunté. Para bien. Ahí sí. Ya. Acá lo vamos a hacer con el quiebre. Ahí sí, pues se queda bonito con quebradito así. Ya, ahí sí. ¿Ya? Y ahora sí. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer que cambie el estado dependiendo que si se valida o no se valida. Entonces lo que vamos a hacer es delegar esa acción del controlador para abajo. Será un cuadro acá, que es validar acceso. ¿Ya? Y con la credencial que en el fondo es DU. Obviamente sabemos cuál es la que estamos usando, porque es la misma relación, pero en estricto rigor, eso es lo que nosotros usamos directamente en el validar. ¿Ya? Ah, de hecho, código. Era. Ahí está. Entonces, bajamos a detalle de usuario. El detalle de usuario, ¿qué es lo que hace? Valida el acceso con, en este caso, con la detalle de creencia. Validar. Ahí está. Estamos llegando al paso 5 recién. O sea, desde el paso 2 recién ahí. Y llevamos 5 pasos. ¿Ya? Y de nuevo lo mismo. O sea, en el fondo tengo que hacer una autodelegación. Aquí, ahí, ahí. Ahora sí, me manejo con hacerlo cuadradito. Y acá en la autodelegación que hacemos, el 6 es set start. ¿Ya? Y ahí tengo que poner el estado correspondiente. ¿Ya? Pero el estado correspondiente sale del validar. En el fondo el validar cambia, al igual que lo hicimos delante, va a cambiar el estado en forma dentro de su confección. O sea, nosotros no vamos a hacer de que el detalle de usuario le cambie el estado al detalle de credencial, sino que el detalle, la validación le va a cambiar automáticamente el estado. O sea, si la validación nos indica que, que está aceptado, entonces la credencial fue usada. Si la validación es rechazada, entonces se va a cambiar el estado rechazado. ¿Ya? Y aquí vamos a tener que guardar también una CK porque después tenemos que crear el acceso. Ya. No, tenemos que hacer eso. Ya, que yo también tengo dudas de repente cuando estoy escribiendo, ¿ven? Como estoy haciendo de la nada, tuve que inventar este de golpe. Entonces baja, valida el acceso, detalle de usuario, valida ese código que viene y finalmente se desencadena en en cambiar el estado de la creencia. ¿Ya? Después, se ha creado acceso con la información de la fecha, hora y el tipo de respuesta al momento de acceder y se haya asociado acceso a DC.
sin repetir ni equivocarse. ¿Quién es el creador de acceso? Y mira, compañero, así, le asustaba a todas, así, lo mira para el lado, así, y ya, dilo, dilo. ¿Quién creen ustedes que es el creador de acceso? Fíjense que necesita la fecha, la hora, que en este caso es la actual, así que no es dato de inicialización propio, digamos, que está en otra parte, tipo, ya, de acceso, perdón, tipo de respuesta, que en el fondo la tenemos acá, cuando es válida, y además digo que se asocia el acceso a la detalle credencial. Con esas dos acciones, dígame quién debería ser el mejor. Él dice detalle de credencial. Pero ¿cómo? Vamos. ¿Quién usa los accesos? La credencial, directamente. ¿Quién tiene otra inicialización en este momento? La credencial. ¿Quién es el que contiene acceso? No lo sabemos, pero de acuerdo al modelo de dominio que habíamos hecho antes, está acá, sí tenemos definido que es en la detalle credencial. Bueno, cuando quiera cargar, obviamente, pero sí, decía que era el detalle credencial. De hecho, la asociación que tenemos hecha a nivel de dominio es, ¿cómo se llama? Credencial hacia acceso. Nosotros lo vemos por acá, acá. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Acceso se relaciona con detalle credencial. Entonces ya, o sea, estamos inclinándonos más por el detalle credencial. Además, si nosotros vemos el resto de los objetos, ninguna le pega a las otras. Entonces, obviamente el creador va a ser detalle credencial. Así que vamos a crear el acceso. Nos vamos a dejar por acá feo. Después lo voy a tratar de poner más en bonito, pero ya yo lo había dejado para el otro lado el cuadradito, no me fijé. Pero no importa. Ponemos ahí, ponemos así, ahí. Esto lo llevamos para el otro lado para que no se vea, para que no nos choque. Y esta sería el crear el new, digámoslo así. Fíjate, new. Ya que ustedes ponen los datos de inicialización, por ejemplo, no ponen la fecha y la hora actual, por supuesto, que es parte de, ¿ya? De hecho, ustedes pueden poner incluso como nota acá que al crear el acceso se pone la fecha y hora actual o la fecha del sistema. ¿Viste? Ahí está. Se me quedó separado. Ahí está. ¿Ya? Y ahí terminamos el control. ¿Ya? Si bien es cierto, tiene varias relaciones, en realidad es más cortito que el otro dependiendo de la cantidad de operaciones. Tiene 7 operaciones contra 10. Parece que fuese irrelevante, pero que tengo más delegaciones, porque al final de acá delego como una tremenda cadena para llegar al final. ¿Ya? ¿Ok? Ya. ¿Se quieren tomar un break para terminar el diagrama de clase? Ya, tomes un break porque yo también necesito tomar un break. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Voy a dejar pausado acá y la grabación también. A ver, Estoy regrabando otra vez. sí. Ya. Sí, digo, digo, porque no más boli, porque es mi parte. Y además de un libro, tú vas a con el trabajo y se muere ahí. Sí, yo no sé, ¿en qué está bien? De verdad. Pensé que estás así. Vamos a salir por acá. Sí, está. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, no. Tiene que estar en- Es chiquitito ahí para poder mostrar lo que quiero mostrar. Ya. Tomarte con el celular. Pero se entretenía. Una pregunta. Dígame. Del diagrama entero. Ocupamos el detalle de suelo como objeto y no como argumento. Y en el ejemplo de la clase, Ahora sí. sí, como probada a la derecha. Ya. Ahí ocupamos el de U como un objeto literal. Pero en un ejemplo de la clase, ocupamos como argumento.
¿Hay alguna diferencia? Así como validar acceso de un código y va directamente a detalle de diferencia. En vez de pasar por aquí. O sea, en realidad podrían usar cualquiera de los dos, pero cuando hagamos el diagrama de clase nos vamos a dar cuenta que pasarlo por parámetros es innecesario, porque esta relación que hay acá, o sea, este mensaje, se transforma en un método acá, parte del objeto. O sea, ya no necesitas pasárselo por parámetros, porque estás invocando al mismo objeto. En el fondo, esa pasada de parámetros se convierte en esta línea que está aquí. Pero el nivel de colaboración da lo mismo. O sea, en el fondo, para poder mantener la lógica, si tú le pones acá de U como código, también está bien. ¿Cómo? Pero me saltaría una operación, porque no necesitarían así, como que tampoco al deseo, ¿no? ¿Cuál 5? Ahí está, po. O sea, pero la podría ir con la operación 4 directamente al detalle de creencia. No, no por el que hablábamos, que en el fondo el detalle credencial es conocido por el detalle de usuario, a nivel de modelo. Y si lo paso por. Ah, tú te refieres a haber pasado para allá. Ajá. Es que por eso, cuando hablábamos de sacar del catálogo, sacábamos el catálogo y quedaba esta relación acá. Esto es obligatorio. En el fondo da lo mismo como tú lo escribas acá. ¿Cachai? Porque esto de acá sale de esto de aquí, del buscar código. Entonces, cuando obtienes el DU, en el fondo el DU que aparece aquí es esta relación que está ahí. Ya. ¿Sabes? Está malo. Al tiro le dijo, está mal. ¿Cuál? A ver, a ver, a ver. Déjame mirarlo porque todo depende. A ver. Sí, pero es que es el producto. Y el producto se asocia a la línea de venta. O sea, P acá abajo. No aparece la relación con P acá abajo. Pero es asociar el SP, tiene que llegar acá abajo. Por eso está ahí. ¿Cachai? Sí. No es la venta, es cuando tú buscas el producto y el producto llega hasta acá abajo, hasta la línea de venta. No hay nada que no. ¿Cómo llega? No, hasta acá no está. Aquí sale. El resultado de eso es el P. Si por eso mismo que acá pasa P, al crear la línea de venta le pasa el parámetro P. Al P del producto, ¿no? Ah, P del producto. La venta recibe el producto y lo que hace asocia el producto a la línea de venta. Aquí yo lo veía como que voy a cubrir como al mismo tiempo. No, como. No, tiene que ir en orden. Entonces decía que el diagrama tiene la lógica de secuencia, pero no es visual, o sea. Sí, que no es como una especie que te devuelva. No, no hay. Es solamente mira números. Dices cuál va primero, cuál va después. ¿Ya? Y ahora vamos a entender por qué no importa, digamos, que no se vea. Ya, esto igual estaba escrito en la clase anterior, pero igual lo quiero dejar nuevamente escrito con este ejemplo, digamos, para mostrárselos bien. Se los voy a dejar como una PPT, pero se los voy a armar en la casa. ¿Ya? Esto funciona de la siguiente manera. Vamos a hacer el diagrama de clase. Ya acá tengo la nomenclatura del diagrama de clase. No hay nada raro. Aquí no vamos a utilizar estas cosas raras de poner otras notaciones, sino que solamente diagrama de clase. Entonces, vamos a ir diagrama por diagrama. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo diagrama por diagrama? Vamos a ir obteniendo cada uno de los objetos que hay y los vamos a convertir en una clase. Entonces, partamos con los que están en el contrato 1, que es de solicitar credencial. Entonces, tenemos objetos funcionario controlador, catálogo de usuarios. Todavía no importa la relación que tienen, solamente vamos a poner los objetos. Entonces, vamos a llevarlos a clase y en este caso va a ser funcionario controlador. Ya, ahí se acaba de quedar andar porque aquí no se agranda automáticamente. ¿Ya? Después vamos a tener catálogo de usuarios. Catálogo de usuarios. ¿Ya? Luego vamos a tener. Se van a dar cuenta que les va a parecer mucho al modelo dominio, pero van a haber algunas diferencias. Detalle de usuario. Por ejemplo, una diferencia más grande es que usuario no aparece en ninguna parte, porque usuario del mundo real, y en este caso detalle de usuario no. ¿Ya? Vamos a hacer otra que es detalle de credencial. Detalle credencial. ¿Ya? Yo siempre digo, lo primero que hagan es poner en el lienzo todas las clases que encuentren. ¿Ya? De acá, catálogo de autorizaciones.
Catálogo de autorizaciones. ¿Ya? Después tenemos las autorizaciones, que es la autorización. Autorización. ¿Ya? Mira, lo más grandecito, ahí ya. Y nos vamos al otro diagrama y hacemos lo mismo. Tenemos detalle de usuarios, tenemos el catálogo de usuarios, tenemos autorizador controlador, que es otra clase. Autorizador controlador, ¿ya? Tenemos acceso, porque acceso sí que no existía. Acceso, y creo que esas son todas las clases que hay en estos dos diagramas. Si tuviésemos más diagramas de colaboración, tenemos que pasar por todos los diagramas y poner todas las clases que existen. Ya en este caso no hay más porque después está el detalle de usuario, detalle de credencial, que ya los tenemos. ¿Ya? Ese es el paso uno. El paso 2 es ir a buscar todos los atributos que correspondan a cada una de esas clases. ¿Ya? Una de las clases que no van a tener atributos que ustedes se van a dar cuenta al tiro son los controladores. ¿Ya? Ningún controlador tiene atributos. ¿Por qué no tiene atributos? Porque el controlador no tiene información propia, sino que él administra o gestiona otros objetos. ¿Ya? Otro de los objetos que tampoco tienen atributos son, o que típicamente no tienen atributos, son los catálogos. Ya los catálogos que también administran objetos. ¿Ya? Por lo tanto, nos queda detalle de credencial, detalle de usuario, autorización y acceso. ¿Ya? Y la mayoría de los atributos va a salir del modelo de dominio. ¿Ya? O sea, si nosotros vamos al modelo de dominio, no sé por qué lo cerré, vamos a pasar para el otro lado. Acá. Cuando vamos al modelo dominio, nos vamos a encontrar con algunos atributos comunes que ya habíamos utilizado. ¿Ya? Ya. Ahí está. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, detalle credencial tiene código y tipo. ¿Ya? Detalle credencial. Vamos a poner al tiro algunas. No. Attribute. Detalle. Perdón. Detalle. El credencial tiene. Perdón. Era código. Y aquí tenemos que decir cuál es el tipo de información que guarda en este caso, que puede ser alfanumérico, por ejemplo, una string. ¿Decir algo? Ahí. Y después podemos hablar de tipo. Tipo que puede ser, no sé, un enumeration, un string, pero vamos a string, por ejemplo. ¿Ya? Pero si nosotros revisamos los contratos, también agregamos otra cosa en la credencial que era el estado, para saber si la credencial se usó, si fue rechazada, etc. Entonces podríamos poner acá el adicional, que en el fondo es el estado. ¿Ya? El estado, que no sé qué tipo de dato es, así que por ahora lo vamos a poner este. Ya todavía lo vamos a manejar como un string. ¿Ya? Acuérdense que estos tipos de datos pueden ser totalmente funcionales. Entonces, si yo pongo string es por poner una cadena, no es que voy a definir un string como tipo de dato. A lo mejor cuando nos pasemos al lenguaje, sí va a tener un tipo específico. ¿Ya? Y lo mismo voy a hacer con los demás. Por ejemplo, déjenme poner los atributos para que se vea bonito. El nombre de usuario, username, te va a ser nombre, nombre, tipo. ¿Ya? Y creo que eran los únicos tres valores porque detalle de usuario no tenía más. ¿Ya? Y bueno, cada uno tiene su propio string, va a tener su propio tipo. Ahí vamos a poner el string. Lo más importante de este paso es que nosotros vayamos revisando si en nuestros contratos, y como recién hicimos las colaboraciones, nos vamos a ir recordando si le pusimos algún valor o algún atributo que no tenía. ¿Ya? Sigamos, por ejemplo, autorización, tenía horario, creo que zona teníamos también en la definición. Acá no aparece, pero era tipo
Casi todos son string acá. Perdón. Horario, o sea, un rango de fecha, no sé, data range, un date range, no sé, por ponerle algo. Y, eh, y también va a tener una zona. La zona no está definido ningún objeto. ¿Ya? Y teníamos el acceso. Que aquí también está la fecha, la hora y la tipo de respuesta. Y aquí sí estaba el registro completo. Fecha, fecha, que es un date, hora, que es un time, por decir algo. Manía de usar en inglés, ¿eh? Tipo, respuesta, ¿ya? Por decir algo. Ya, ahí estamos con los valores básicos, ¿ya? Como les digo, lo hacen para todos los objetos que ustedes tengan en cada una de las colaboraciones, entonces lo van rellenando con los atributos que hayan descubierto a través de las colaboraciones o a través de los contratos o los atributos que hayan puesto en el modelo dominio. ¿Ya? Segundo paso, superado. Tercer paso, las operaciones. ¿Ya? Las operaciones tienen una relación directa también con la relación que hay entre las clases, pero antes de relacionar las clases, vamos a poner cuáles son las operaciones de cada una de las clases. ¿Ya? ¿Cómo las vamos a identificar? Por las flechitas de los mensajes. Por ejemplo, acá dice validar acceso código. ¿A quién va? Al autorizador controlador. Entonces, la operación, acá. Validar acceso y va con un código que es de tipo, por ejemplo, string. Creo que el código era string, sí. De hecho, es con un signo más adelante porque en este caso es un acceso público a esa operación. ¿Ya? Si nosotros seguimos, por ejemplo, el catálogo de usuarios tiene un buscar. Catálogo de usuarios tiene una operación que se llama buscar. Código de tipo string y retorna, en este caso, un detalle de usuario. Y eso sí es importante, identificar los retornos si es que hay alguno. ¿Ya? En el caso de variar acceso, no porque es un controlador. Ya probablemente tenemos una CK o algo que va a devolver, pero no lo vamos a considerar dentro de los controladores. En realidad, lo que nos interesa es todas las clases internas porque de esa manera nosotros vamos a ver también cuál es el tipo de relación que tienen con otros elementos, con otros objetos, con otras clases, perdón. Sigamos. El get credencial va con detalle de usuario. Bien, vamos a ir para acá entonces. Ahí. Hago operación. Get credencial. ¿Qué va a devolver? Un detalle de credencial. Ahí. ¿Ya? Y seguimos. Seguimos acá. Bueno, déjenme esconder esto. Buscar para allá, ok. El detalle de usuario también tiene un validar acceso. Y aquí volvemos al detalle de usuario, al mismo detalle de usuario, y le ponemos el validar acceso. ¿Y qué es lo que tenemos que pasar? Un código de validación que es un string. ¿Y qué debería devolver? No sé, ahí debería ser un estado, que puede ser, los estados se manejan como string. Sí, dije que se manejaban como string. ¿Ya? Sigamos. En detalle credencial, validar. Lo mismo. Detalle credencial, add operation, validar, código, es string, y devuelve un string. Ya. ¿Qué cosa? ¿Qué los validar de que acabamos de crear devuelven un string, pero el de autorización? Porque los controladores, pues decía, los controladores no los vamos a hacer nada porque en el fondo no sabemos cómo comunicarnos todavía con la interfaz. ¿Ya? ¿Cómo le vamos o sea, cuál es el contrato que le vamos a definir? Todavía no lo sabemos, porque de hecho eso para nosotros viene de afuera de los controladores. Pero
internamente, por ejemplo, si el estado yo lo quiero guardar, cuando yo valido, fíjate que el estado en la parte de la credencial le puse estado string. Entonces tiene que ser consistente con eso. ¿Cachai? A lo mejor acaba de devolver, no sé, algún objeto, no sabemos todavía. Ya, detalle credencial también es set estado. Y vamos, seguimos con las operaciones. Set estado y que recibe un estado que le puse status, pero en realidad es estado que es también de tipo string, pero eso no devuelve nada porque es un set. Y hay un acceso que tiene un new. ¿Ya? En este caso lo vamos a agregar como una operación, porque depende en este caso del lenguaje, cómo van a ser los constructores. Si es en Java sabemos que todos tienen constructores, pero tenemos que definirlo. ¿Ya? Y este new lo vamos a poner con los valores de inicialización, que sería, acceso sería fecha hora nada y tipo respuesta. Es lo único que necesita, si no me equivoco. Ah, no devuelve nada. Qué unión. ¿Ya? O sea, en realidad debería devolver un acceso, porque es un new, es un constructor. ¿Ya? Pero... ay, ah, acceso. Ya, para hacerlo más orientado a un constructor. ¿De acuerdo? Ahí está. Y creo que ahí llegamos al límite de lo que tiene estas clases. O sea, este diagrama, perdón. Ah, ya, ya. Quiero que queden todos alineados del mismo tamaño. No, ¿por qué no se quiere alinear? Ah, no, no quiere. Ya, filo. No me quiere alinear. Ya. Y vamos al otro diagrama, que es lo que está acá. Y lo mismo. Veamos qué es lo que nos falta. Tenemos solicitar credencial, que es el funcionario controlador. Hacemos acá, solicitar credencial o crear credencial, y ahí se le pasaba el nombre y todos los parámetros. ¿Ya? Y después viene, como segundo, es buscar autorización. En el catálogo de autorizaciones, hacemos el buscar, autorización, le pasamos la zona, horario y tipo, ¿ya? Y devuelve, en este caso, una autorización de tipo autorización, ¿ya? Ah, bueno, aquí tengo que agregar los mismos tipos de acá. String, un horario que puede ser un date range, ¿ya? ¿En qué horario lo voy a poner? Y el string. Me quedó muy largo esa función, ese método me quedó muy largo. Demasiado. Y como un catálogo, o sea, como un catálogo no hay problema, ¿ya? Después, tenemos, en autorización tenemos los getter. Get zona, get horario y get tipo. Get zona, que es string, get horario, que es un date range y get tipo. Get tipo, que es un string. Ya, ya ahí tenemos los tres. Para el otro lado, tenemos el crear usuario, que es al catálogo de usuario, le vamos a pedir que cree un usuario, por lo tanto tiene otra funcionalidad acá. Crear usuario, que va a tener nombre, tipo, nombre, string, tipo que dice visita, pero en realidad lo va a pasar por parámetro. Vamos a poner como fijo cuando lo cree. Y usuario o nombre de usuario, string y autorización. Out, que es de tipo autorización. Y va a devolver no, en este caso solamente crear usuario, que puede ser un void. No hay problema, porque va a mandar a crear el usuario y el usuario va a quedar creado dentro del catálogo. No necesariamente tiene que devolverlo, porque está creando. ¿Ya? Después en detalle de usuario tenemos un new. No importa que me quede desordenado. O sea, ojalá pudieran poner como los constructores al principio, pero si no pueden, no hay problema. Entonces sería lo mismo. Nombre, dos puntos de string, tipo, dos puntos de string, username, dos puntos de string. Y como estamos agregando la autorización, dos puntos autorización. Autorización.
¿Ya? Y como new, ahí sí devuelvo un detalle usual. Ahí me enviaron una clase gigante. Ya. Y lo mismo, detalle credencial, lo mismo. Tiene un new que tiene que crear todo el detalle credencial, más new con el detalle credencial que tendría que ser el código de la credencial, que es un de tipo string, el tipo de credencial, que no viene, ¿sí? Sí viene. Tipo, sí, dos puntos string. Ah, no, pero en verdad que era solamente tipo, que el código se calculaba. Y nada, porque se crea con un estado en particular. Detalle de creencia. Ya. Y aquí viene algo que puede ser, o que típicamente nosotros podríamos decir que es algo interesante, que en el caso de detalle credencial, además hay dos operaciones más, en el otro lado no las pesqué, pero sí los voy a mostrar acá. Hay dos operaciones más que son crear QR y set out, que por default yo los voy a invocar directamente en el new. Por lo tanto, esas operaciones yo podría ponerlas privadas si quisiera. Crear código, por ejemplo, no sé, QR, y no devuelve nada porque lo fija automáticamente. Y set out, que ahí sí le paso una autorización. ¿Ya? Y no devuelve nada, porque es un set. ¿Ya? Porque son de uso interno. ¿Ya? No necesito mostrarlo para afuera. O sea, no es que no voy a permitir, por encapsulamiento, no voy a permitir que una credencial exponga esas funciones. De hecho, por eso les dije que me lo olvidé, porque acá también teníamos el set estado, que también podía ser privado. Entonces, acá el set estado, por ejemplo, podía ser privado. ¿Ya? Pero como es una función, un método típico que se parece a un getter, por eso lo dejo fijo, porque después voy a tener que cambiar el estado en algún momento. Por eso no necesariamente puede ser, tiene que ser privado. Pero los otros dos tienen más sentido que sean privados. ¿Ya? Ya. Dejé un diagrama bien feo, porque está todo desordenado, pero hay un montón de clases ya con contenido, ¿ya? Y como les decía, la clase pasada, esto sale directamente de recorrer todos los diagramas de colaboración, y es todos. O sea, probablemente se van a encontrar con un montón de operaciones más, ¿ya? Que tienen que completar, pero también se van a encontrar con operaciones repetidas. Por ejemplo, imagínense que en otra colaboración también van a hacer un set estado. Entonces, ¿para qué lo van a poner otra vez en el detalle credencial? Solamente va una vez. Es la misma operación, pero en el diagrama de clase aparece una sola vez, a pesar de que esté en dos diagramas distintos. ¿Ya? No se repiten las operaciones. ¿Ok? Bien. Lo tercero que hay que hacer es empezar a relacionarlos, ¿ya? La relación entre las clases es la misma relación que tienen a nivel de los diagramas de colaboración. Por ejemplo, funcionario controlador tiene relación con catálogos de usuario y de autorización. Entonces, el funcionario controlador debería tener, vamos a alejar esto de ahí, alejar esto de allá, relaciones directas con estas dos entidades. Entonces, vamos a hacer de acá. Y aquí sí lo podemos relacionar directamente. ¿Ya? Y aquí la navegabilidad es súper importante. ¿Ya? Yo lo voy a poner simplemente en este caso, con la asociación normal. ¿Ya? Pero aquí la navegabilidad es súper importante. ¿Se acuerdan que en los diagramas de dominio, ustedes la navegabilidad lo ponían de acuerdo a cómo ustedes la relacionaban, cómo les sonaba la relación? Aquí no, aquí es importante. ¿Quién depende de quién? Por ejemplo, funcionario controlador delega sobre el catálogo. Por lo tanto, la navegabilidad de esto debiese ser hacia acá. Déjenme dónde está la flecha. Roll to end. No, estas son las. Ya, no, estas son otras cosas. No tengo puntita de flecha. Ya, pero no importa. Aquí no me deja poner flechita. ¿Ya? Pero la navegabilidad va a ser siempre hacia la dependencia, el dependido, en el fondo, a quien yo le puedo delegar. Lo mismo pasa para acá abajo. ¿Ya? Cuando yo voy para allá, hay que choco. ¿Ahí? Y así vamos a ir relacionándolo. Por ejemplo, en el catálogo de autorizaciones,
vamos a tener las autorizaciones, tanto esta dependencia va para allá, ¿ya? Perdón, esta dependencia va para allá, y después vamos a empezar a ver una dependencia especial. Los accesos están ahí, detalle de credencial, detalle de usuario están acá arriba. El catálogo, ¿cómo se llama? El autorizador controlador se comunica solamente con el catálogo de usuarios. Ese lo habíamos sacado. Y las otras dependencias están acá. El catálogo de usuarios al detalle de usuario. El detalle de usuario tiene detalle de credencial. Esto va a aparecer ahí un tremendo diagrama. Al final el diagrama va a ser muy grande. Ahí. Ahí quedan derechito, derechita las líneas. ¿Ya? Y el acceso está asociado con el detalle de credencial. ¿Ya? Pero alguien me va a decir, pero en el diagrama, no en este diagrama, sino que en el otro, en el de acá, había una relación entre un objeto de detalle de usuario y el autorizador controlador. Entonces me van a preguntar, ¿tengo que relacionar ese con ese? No, que obviamente pareciera que sí, ¿cierto? La respuesta es sí y no. Siempre es un tipo de relación especial. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a tener esta relación? Porque yo voy a buscar en el catálogo me devuelve un objeto y ese objeto lo voy a mantener temporalmente mientras lo estoy usando. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo tengo un uso dentro de una función, de un método o de una acción en particular, yo genero una relación de dependencia. Es decir, en este caso, el autorizador controlador va a depender de la existencia de esto. ¿Ya? Entonces, ahí lo usamos con esas flechitas así, punteadas. ¿Ya? Y la voy a poner en diagonal para que se vea la diferencia que hay. ¿Ya? No es una relación real, no es que tenga que existir una relación entre ellos dos, sino que de alguna manera el autorizador, por sus métodos, pasa un detalle de usuario, en este caso. Pasa un detalle de usuario. ¿Ya? ¿Dónde más podemos ver eso? Por ejemplo, el detalle de credencial dice que tiene o pasa por parámetro una autorización. Eso también genera una dependencia. ¿Ya? Porque, bueno, tanto de detalle de usuario como de detalle de credencial. Ahora, ¿cuál de las dos es más fuerte? Siempre la que está más arriba, ¿ya? Que en este caso sería el catálogo de usuario. Entonces, tenemos que hacer una relación adicional entre esos dos, que va a ser una dependencia. La vamos a correr para acá, para que se vea, ¿ya? Y esa dependencia se hereda también a su sí, ¿ok? Y así se van relacionando, ¿ya? Lo siguiente que tenemos que hacer es, en todas las asociaciones que no tengo dependencia, o sea, obviamente es una dependencia, pero donde no tengo una dependencia sola, como punteada, tengo que poner la multiplicidad y le tengo que poner nombre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, funcionario controlador envía los mensajes a catálogo de usuarios. Entonces, acá tengo que darle un rol. Por ejemplo, al end es hacia dónde estoy relacionado. Entonces a esto le voy a llamar tal cual como lo he llamado en los contratos. Por ejemplo, catálogo de usuarios lo llamaba CDU. ¿Ya? Así lo llamaba. Y automáticamente se pone el nombrecito al final de la fila. Y puedo decir cuál es la multiplicidad que tiene. Por ejemplo, un funcionario controlador conoce un solo catálogo de usuarios. Así que la relación es uno ahí y uno acá. Bueno, se ve todo encima, pero se puede correr. Uno ahí. Uy, no lo agarro. A ver, acá. Otro ahí. Esta relación se convierte con el nombre CD. ¿Ya? Todas tienen que tener multiplicidad. Ahora, ¿por qué esto es importante? Acuérdense lo que les dije. Que esta relación, cuando se va a implementar, se transforma en una variable de instancia de funcionario controlador. Entonces va a ser un tipo catálogo de usuarios, se va a llamar CDU. ¿Ya? O sea, cuando ustedes definen la clase,
funcionario controlador, en el encabezado, lo primero que aparece, la primera instancia, un catálogo de usuario. Lo iba a aparecer con el catálogo de autorización. ¿Ya? A cada uno hay que hacerle eso. Uno por uno. ¿Ya? Y además, después de que ya sabemos eso, tenemos que aplicar ciertas especializaciones. ¿Ya? Hay otro parámetro que aquí se llama el tipo de agregación, que son tres: known, share o composite. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre las tres? La relación known es una asociación de conocimiento. O sea, yo conozco el catálogo, pero no sé cómo llegó a mí. Simplemente lo conozco. ¿Ya? De cierta manera, se creó el funcionario controlador y se creó relacionado con su catálogo. ¿Ya? No sabemos de qué manera, pero está. Esa relación de conocimiento. El catálogo de usuarios tiene una relación hacia... perdón, el catálogo de usuarios. Perdón, ¿qué hice para allá? ¿Por qué puse autorizaciones para allá? Ah, porque era autorizado el controlador, perdón. Catálogo de usuarios tiene una relación con detalle de usuarios. Perdón, es que ya estoy tan confundido. En donde el nivel de agregación, por ejemplo, la especificación es un catálogo de usuarios va a tener cero o más detalles de usuario. Podría no tener detalles de usuario. ¿Ya? Y eso es posible. O sea, un catálogo vacío es un catálogo sin usuarios. Ahí sí. Ahí sí. ¿Lo ocurre? Ahí sí. Ya. Y le voy a poner el nombre, detalle de usuarios, que va a ser LDU. ¿Ya? Después le voy a decir por qué le puse LDU. ¿Ya? Pero aquí hay una diferenciación. ¿Se acuerdan qué tipo de relación tiene el catálogo de usuarios con usuarios en el primer contrato? El catálogo era creador de detalles de usuario. Por lo tanto, si es un creador, eso automáticamente lo va a, ¿cómo se llama? A promover a hacer una relación compuesta. Creo que es para allá o para acá. No, para el otro lado. Mira, para el otro lado la relación. Es una relación compuesta. Tipo de agregación es una agregación compuesta. ¿Qué significa agregación compuesta? Un detalle de usuario no puede existir si no existe el catálogo asociado. Tiene que existir dentro de un catálogo, sí o sí. ¿Ya? Obviamente al revés no. Por eso es importante, digamos, hacia dónde va el diamante. Ah, No lo he sentido. ahora sí, ahora sí. Tiene sentido. Bien. Por eso, yo siempre lo relaciono con eso. O sea, no puede existir un detalle de usuario fuera, o sea, que no exista su catálogo. ¿Ya? Obviamente ustedes pueden sacar una instancia de detalle del catálogo, tal, usarlo, pero siempre existir en el catálogo. No puede dejar de existir ahí. Y la otra relación, que esa sí se las voy a mostrar, es la de acá, la de acceso, no, autorización. Hay una relación de autorización allá, allá. Me falta una relación. Ah, claro, me faltó la relación de autorización. Perdón. Que, claro, ahí tengo una dependencia, pero me faltó que el detalle de credencial tiene una autorización asociada. Por lo tanto, es al revés, acá. De hecho, por algo tiene el set out. Me va a quedar fea la relación, pero no importa. Ahí, ahí tiene una relación, ¿ya? Es que me faltaba justo esa relación para el ejemplo. Vamos a hacer la quebradita para que se vea bien, pero no para ese lado, pues para el otro lado. ¿A dónde quedó? Se me murió. Ah, se me fue para arriba. Ahora la vi. Ahí, para abajo. Eso. Ya. Eh, una credencial. Se me va a ver un poquito. Voy a agrandarlo porque ya hemos visto. Una credencial. Quiero dejarlo bien, bien armadito. Ahí sí. Ya, ahí sí. Ya, ahí sí. Entonces, una credencial puede tener varias autorizaciones. Pues yo puedo dejarlo entrar a varios lugares. Pero una autorización puede estar credenciales también. ¿Ya? Tanto el nivel, digamos, de acá es distinto. Ah, no, tú no. Entonces vamos a hacer acá primero que la multiplicidad puede ser, a ver, el end, que es la autorización, puede tener cero o muchas autorizaciones.
y las autorizaciones están en cero o muchos detalles de credencial. Está bien. Sí, ahí sí. Sí, de repente tengo que pensar las multiplicidades para que me queden lógicas. ¿Ya? Como detalle credencial, o sea, la autorización depende de detalle credencial, entonces la autorización va a estar allá. Ahí, está en el A, ahí al final. Acá. Ya, ahí está el nombrecito. Y fíjense que la autorización está creada dentro del catálogo de autorizaciones. ¿Ya? Pero yo tengo que pasársela, dar toda la vuelta para que la detalle credencial quede asociada, ¿cierto? Entonces el detalle de credencial es un agregador de autorizaciones, porque no las crea, pero sí las almacena. Yo las va guardando mientras sean útiles para él. Entonces, ¿cómo es esa relación? La relación se llama share, es una relación compartida. El rombito blanco dice que yo puedo tener autorizaciones que no necesariamente dependan del detalle de credencial, pero el detalle de credencial puede guardar las autorizaciones en él. Y puedo guardar, de hecho, no es una, sino que es varios. ¿Ya? Y así termino a hacer todas las diferentes. Bueno, faltó acá la herencia, pero no tengo la herencia. No tengo ninguna herencia todavía acá. ¿Ya? Y así queda el diagrama. De a poquito se va armando con todas las clases y con toda la relación. Ahora, eh, hay un detalle que yo sí hice. Ya que, por ejemplo, a esta le puse CDU, que era el mismo nombre que estaba en el contrato. Ya que era catálogo de usuario. Pero a esta de acá le puse LDU. Y a esta para acá le puse LD out. ¿Ya? Lo que pasa, y es una cuestión mía, o sea, de cabeza, para recordar, como acá hay una multiplicidad que es mayor a uno, entonces yo le pongo una LD para decir que es una lista de, porque voy a tener más de un objeto asociado. Obviamente hay algunos software que generan código que esto no lo consideran y te generan una relación con una. Entonces te va a aparecer LDU con un catálogo, con un detalle usual. Pero la idea de poner la L de, porque me voy a acordar después de que, esto era una relación de lista. Entonces ahí voy a hacer un grupo de o una lista de, ¿ya? No necesariamente tiene que ser una lista, puede ser un mapa, puede ser un hash, lo que ustedes quieran para la implementación, pero sabemos que es más de uno. Esa es como la lista, ¿ya? La idea es que sea más de uno. Y este es o sea, bueno, te falta harto más por terminar, y este es el diagrama final al cual tenemos que llegar. La implementación después es agarrar, traducir a código, agarrar, traducir a código. Y les queda prácticamente la estructura completa de clases, con todos los métodos pasivos, y ustedes solamente se preocupan de la operación de cada método. Y así funciona la implementación. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Hasta ahí. Que me quedó de antes, cuando creábamos, no devolvíamos. Pero cuando hacíamos new, sí se devuelve algo. Gracias, esa diferencia. Ya, es que es la paradoja de los constructores, porque no le ponía nada. Bueno, por el estilo Java, que tú no pones el tipo de retorno, pero va a depender del lenguaje. Entonces, como los constructores deben devolver un objeto, entonces mejor le ponemos ahí el tipo de objeto que tienen que devolver. ¿Ya? Porque en el fondo new es una función. Pero la pregunta es, ¿qué devuelve esa función? Entonces ya, para hacer que sea un constructor, le digo devuelve el mismo tipo de objeto. ¿Ya? A nivel de colaboración tampoco es tan relevante, pues si te diste cuenta, acá es donde yo le pongo la traducción, le pongo todos los métodos, le pongo todos los tipos, entonces acá es donde tengo que preocuparme del detalle. De hecho, muchas veces yo lo hacía muy al estilo Java y todos los métodos que no tenían retorno, a todos les ponía void. Pero ahora traté de ser un poco más funcional. Entonces, cuando no retorna nada, no dice nada. ¿Ya? Pero todo lo demás sí. Y la duda de los controladores, bueno, eso es una buena pregunta, porque al final el controlador, ¿qué tiene que devolver a la interfaz? No lo sabe. Y ahí es donde uno queda con la duda. Porque en el fondo, si llegamos, y ya me estoy yendo un poco más allá del curso. Si llegamos a implementar algo así, piensen que tienen otros programas por otro lado que son la parte de interfaz. Entonces, a lo mejor, quizás lo que ustedes quieren hacer es que esto revuelva JSON.
y que al otro lado lo interprete. O sea, lo que quieren hacer es que devuelva objetos, o quizás que quieren hacer es que devuelvan mensajes. Eso no sabe, depende de la implementación. ¿Ya? Más que nada por eso. Entonces el backend es como, de aquí para adentro, es así funciona. Y para afuera los controladores tenemos que definir cómo van a funcionar. Ya. Y eso, ahí, ahí llegué al final. No me resultó mucho que usáramos la mitad de la clase, pero es que era largo. O sea, imagínense, hice dos contratos. Hice dos contratos. Entonces, de acuerdo a mi lista de clases que tengo creadas, quedan exactamente cuatro clases. Exacto. Sí, Hasta el 2 de julio, que es el último. ¿Ya? Entonces, la idea es que el 11 y el 18 trabajen en esto, ¿ya? El objeto de entregarlo, digamos, antes de la presentación. Se me va a traspapelar un poco la revisión del último taller con las presentaciones, pero ya el 25 empezar con las presentaciones, ¿ya? Y ver cuánto nos demoramos. O sea, si logramos, no creo que lo alcancemos a hacer el día 25 todas, pero si nos quedan algunas, el 2 de julio. Y si yo, cerramos antes, ¿ya? Eso es un poco el objetivo. Y me creé todas las clases así. Por último, ya sabía, digamos, hasta cuándo tenía clase. ¿Ya? Eso, chicos. Y no hay más si no hay más preguntas, los dejo libres. ¿Alguna pregunta, Felipe, por allá? Parece que no. Ah, ya, todo bien. Ya, voy a cortar aquí para dejar grabando y antes de irme para dejar arriba la clase. Nos vemos, Felipe. Que estés bien.